Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestro. ¿Cómo les fue de fin de semana? Aburrido con tareas. Si entonces no estuvo aburrido si tenían tareas, ¿no? Muy bien, si pudieran por favor abrir sus cámaras para poder tomar una captura de pantalla. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar la captura de pantalla. Listo, ya quien quiera cerrar sus pantallas lo pueden hacer. Yo para evitar el calentamiento de la máquina también la voy a cerrar. Les recuerdo que se está grabando la sesión y ¿tienen alguna pregunta? Algo referente a lo que hemos estado platicando, que estuvimos platicando la semana pasada, la antepasada, algo que quieran comentar. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Seguros que todo bien? Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy a comenzar a presentar pantalla. Y vamos a comenzar. Ah, nos quedamos en esta parte. Se movió. Ahí estaría. Muy bien, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Alguna pregunta? La verdad parece que no. Ok, muy bien. Esta es la... Nos quedamos platicando acerca precisamente de esta diapositiva, de cómo realizamos el experimento para hacer este tipo de cosas que les estoy mostrando aquí, que era precisamente para checar cómo funcionaba la musculatura estriada em, con respecto ahora a la parte de la orina, ¿no? Ya habíamos platicado acerca del parto, ya habíamos visto que en esa parte sí había como una relación bien clara. Fíjense bien, este es el trabajo de Dora. Ah, sí, cierto. Este es el de Dora y este es el de Germán. Ambos trabajaron en el laboratorio con esta parte. Les voy a explicar qué son estos trazos, porque se ven como complejos, pero no lo son. Miren, esta parte que están viendo aquí abajo, y voy a comenzar con ello, es la fase de almacenamiento de la orina. Es decir, cuando los riñones están filtrando la orina y se está almacenando en la vejiga. Esto que están viendo de aquí a acá es la fase de expulsión. Es exactamente cuando la vejiga se contrae y empieza a eliminar la orina que tiene que esté contenida. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de 40 milímetros de mercurio de presión. Es lo que alcanza la vejiga cuando se contrae, bueno, en este caso en la coneja. ¿Sale? Bueno, ahora vean cómo funciona el músculo óvulo esponjoso. Justo cuando está la fase de expulsión, el músculo se activa. Cuando deja de expulsar la vejiga, se silencia. ¿Qué sucede con el músculo pubococcígeo? Exactamente lo contrario. El músculo está activo durante el almacenamiento, durante la expulsión de la orina se silencia y cuando entramos otra vez a la fase de almacenamiento se reactiva. Espero que me vayan siguiendo todos aquí, hasta aquí. Esto es una joven nulípara.
es decir, una joven que nunca tuvo partos, ¿me explico? De joven estamos hablando de 6 meses más o menos, entre 6 meses y un año, si no mal recuerdo, ese era el rango que teníamos de edad para mencionar a una coneja como joven. Y esto que están viendo aquí es una joven de la misma edad que acá, pero multípara. Ya había tenido mínimo 4 partos. ¿No? Bueno, 4 partos es un decir, 4 eventos, porque cada parto pueden tener hasta 10, 12 críos en cada evento, ¿me explico? Entonces eran 4 partos. En realidad ahí estamos hablando más bien de 4 eventos de partos. Podría estar pues un montón de críos, ¿no? Entonces vean aquí qué pasa con la vejiga, ¿no? Vean, aquí está el almacenamiento y vean la fase de expulsión, ¿no? La fase de expulsión se cae, la presión en la vejiga se cae, ¿no? Tenemos muy poca presión en la vejiga. Después que estamos viendo en el bulo esponjoso ni se activa. Y luego que vemos en el pubococcigio, pues se activa cuando no debería de activarse en la fase de expulsión. ¿Me explico? Esta desorganización que ustedes están viendo aquí, ya pudimos observarla manipulando una variable. ¿Me explico? Esto ya es hacer un experimento. Manipulas una variable que en esta ocasión pues era saber qué efecto tenían los partos sobre la musculatura estriada y sobre la vejiga durante el proceso de micción. ¿Sí me explico? Con ese modelito que está acá arriba, ¿eh? Esto que están viendo aquí, lo mismito, pero ahora para probarlo en lugar del parto, lo probamos al momento de la expulsión de la orina y vimos que el parto tenía mucho que ver, ¿me explico? Eso es lo que yo me he estado refiriendo con ustedes cuando decimos, a ver, está la investigación biomédica, ustedes tienen la duda de algún fenómeno que ustedes están observando y cómo harían para poder realizar el experimento o manipular alguna variable si no podemos hacerlo con las mujeres, ¿me explico? O sea, no podríamos estar teniendo un grupo de jóvenes nulíparas, que además tampoco sabemos cómo ha estado en ciencia se le llama su historia de vida, es decir, em, pues todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho, cómo se ha alimentado, no sabemos qué parte genética tienen. En el caso de las conejas sabemos las líneas genéticas de dónde vienen, conocemos muchísimo de las conejas, tenemos prácticamente sus pedigrís, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y sabemos exactamente quiénes son los padres, quiénes son los abuelos, de qué criaderos vienen. Todo lo tenemos como, bueno, no controlado, pero sabemos todo eso. En el caso de humanos sería complicado, ¿me explico? Hacer este tipo de trabajos y decirle, bueno, primero para este tipo de trazos no podríamos obtenerlos con las mujeres. Aquí se hace con electrodos de pelo, que son esos electrodos que están viendo aquí. Aquí no alcanzan ustedes a ver bueno, déjenme incrementar la pantalla. Aquí lo que se alcanza a ver es la parte más gruesa del electrodo. Si vieran la parte delgadita, parece un pelo, por eso se llaman así electrodos de pelo. Ah, pues aquí que medio se alcanza a ver. Aquí. Esta es la parte como más delgada del electrodo. Esta parte obviamente está también hacia este lado. Y eso es lo que nosotros metemos en el músculo. Y ese registra la actividad, pero estamos seguros que registra la actividad de un músculo. Que era lo que yo les decía con respecto a los trabajos con mujeres, ¿no? O sea, cuando les mostré cómo se modificaba, por ejemplo, la respuesta este, electrofisiológica o electromiográfica del músculo, podemos registrar este tipo de... si se dan cuenta, este registro que tienen aquí, que son varias fases y que tiene amplitud y duración, es muy diferente al que nosotros estamos obteniendo desde acá, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque acá es una conjunción de músculos. Aquí. Lo único que sabemos es que esta es la actividad de varios músculos de la zona. Pero no podemos con toda la seguridad del mundo saber si estamos en un músculo o en otro músculo. Entonces, por eso es que siempre volteamos a los modelos animales, o no siempre, cuando se puede, volteamos a los modelos animales. Aquí tenemos casi todo controlado y estamos muy seguros de que es la multiparidad, es decir, la cantidad de partos, lo que está desorganizando todo esto. Esta desorganización que están viendo aquí, ¿no? Bueno, esta es nada más para que, eso creo que ya se los mostré, entonces no hay tanto lío. Aquí vean, por ejemplo, este es un diseño experimental o cuasi experimental. Aquí tenemos, vean, conejas de 12 meses más 2 meses de edad, o sea, más o menos 2 meses de edad, que son las conejas que le llamamos jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, teníamos otro grupo de 30 meses de edad más 2 meses, más o menos 2 meses de edad.
Este es el grupo de viejas, de conejas viejas. Este grupo es bien complejo. El más complejo de todos es este grupo. Tener una coneja durante 30 meses y que sea nulípara. Es muy costoso. O sea, muy costoso para cualquier institución, ¿me explico? Vas a mantener una coneja durante 30 meses, la cual no vas a usar más que para un solo experimento. En este caso, este era mi diseño experimental del doctorado. Entonces, era muy costoso esta parte. De hecho, aquí solamente obtuvimos a la hora de la hora 3 animales y comenzamos como... No, obtuvimos 5 y comenzamos como con 15 animales. Pero no todos llegaron nulíparos aquí, ¿no? En multíparas también llegamos con 5, pero también teníamos... Aquí no hay tanto problema porque muchas de las conejas que estaban en el bioterio de ahí del instituto donde yo estaba, eran conejas que se utilizaban como reproductoras para tener críos para otros experimentos. Entonces, digamos, aquí, pues cualquier coneja que tuvieran ahí, pues solo les decíamos que no la sacrificaran. Generalmente la sacrifican, pues por ahí de los 25 meses, más o menos. Y les pedíamos nada más que nos las mantuvieran otros mesecitos más ahí para conseguir un número adecuado de 30 meses más o menos, ¿no? Aquí sí obtuvimos 5 sin problema. No es tanto el costo de este grupo. Este grupo fue el más costoso y el más complicado de lograr. Una hembra de 30 meses sin que hubiera tenido ningún tipo de parto. Pues sí, ni cópulas ni nada. Y acá pues están los dos grupos, las jóvenes multíparas y las jóvenes nulíparas. Y aquí les voy a mostrar, eso hicimos un tipo de histología para derivar y saber qué tipo de musculatura tenían presente o qué tipo de células tenían presentes. No voy a entrar a mucho detalle en eso porque tampoco es una clase de fisiología del músculo. Solo les voy a mostrar lo que hacíamos, o sea, extraíamos el músculo, hacíamos cortes bajo congelación a menos 30 grados centígrados con un microtomo, tomamos 3 áreas del músculo y de ahí sacábamos 10 microcortes por cada área. Y eran en total 60 microcortes por coneja. Este, no eran más. Pero bueno, el chiste es que es un montón de trabajo. Está mal ese dato. Y lo que hacíamos ahí era observar este tipo de ¿cómo se llama? De imágenes. Esto que está aquí arriba es el bulo esponjoso y este es el pubococcigio. No les voy a platicar mucho de esto, pero lo que están viendo aquí son diferentes tipos de células. Seguramente ven los diferentes colores, ¿no? Estos colores nos los revela el negro de Sudán, que es un tipo de tinción que nos ayuda a saber qué tipo de fibra, qué tipo de músculo o de célula está componiendo al músculo. Y lo que nosotros encontramos es que en todos los casos, olvídense de si era light, intermediada o oscura, en todas las regiones y en todos los músculos observamos que el área este, de la fibra disminuía, es decir, el músculo estaba teniendo un problema se hacía más pequeño, las células se hacían más pequeñas. Y después hicimos también como esto que les voy a mostrar, esto obviamente es una rata, pero lo hicimos igual con el conejo o la coneja, donde pues se anestesia igual que en el modelito anterior que veían, se desinserta el músculo y se coloca en un transductor de fuerza. Aquí en lugar de registrar la actividad, lo que hacemos es colocar un par de electrodos a uno a cada lado del músculo y luego estimular el músculo para observar cómo es su contracción muscular, cómo es esa contracción en que nosotros pudiéramos medirla. Es decir, si funcionalmente cambiaban los músculos. Ya habíamos visto que histológicamente sí, pero no sabíamos si funcionalmente cambiaban. Es decir, la histología puede ser que se arregle, pero a lo mejor no cambia nada. Y tampoco voy a entrar a mucho detalle sobre cada uno de estos puntos que están aquí. Solo les voy a decir que en la contracción simple, una coneja en el bulo esponjoso, una coneja nulípara, alcanzaba casi los 40 gramos de fuerza. Y después una joven multípara se nos caía casi a 20 gramos de fuerza, la mitad de la fuerza. La fuerza tetánica, que es la máxima fuerza que puede alcanzar el músculo, vean, se nos iba a 130 gramos por fuerza, y aquí se nos caía pues como a 80 o menos de 80, ¿no? Gramos por fuerza. En estos no hay tanto caso que les diga qué es, pero también en el caso del pubococcigio ocurría lo mismo. ¿Me explico? Aquí están los trazos, miren. Este es un simple twitch o una contracción simple. Esta que están viendo aquí en grande es la coneja nulípara y esta es la multípara. Y aquí viene la nulípara y la multípara para el pubococcigio. Y aquí está en el tétanos, ¿no?
Vean el tétanos y cómo viene la caída del músculo. Viene el tétanos, la caída del músculo, de la fuerza del músculo. En el pubococcigio es un músculo de otro tipo, por eso no se fatiga tan rápido. No vamos a entrar en detalles, pero es un músculo que se fatiga menos. Entonces vean el pubo, pero de la joven, digo, de la nulípara con respecto a la multípara. ¿Me explico? Entonces, lo que notamos aquí siempre fue un cambio con respecto a la nuliparidad y a la multiparidad. Es decir, el parto estaba cambiando o diseñando. Este que están viendo aquí es un otro ejemplo. Este es de Jorgito Rodríguez Santolín. Ah, por cierto, él va a dar una plática ahora en la Semana de la Salud, solo que él en ese tiempo trabajábamos juntos en el mismo modelo, y ahora él ya se dedicó a trabajar con cuestiones de agua azucarada, del consumo de agua azucarada en rata, como un modelo para la diabetes, y está muy bonito su trabajo, ha encontrado un montón de cambios, y nos va a hablar para el Día Mundial de la Diabetes, él va a estar platicándonos, Jorge Rodríguez Santolín, pero esto estoy hablando de su trabajo de doctorado, ya tiene muchos años. Vean cómo es la nulípara. Aquí lo que están viendo es la uretra y aquí está la vagina. Esta es una nulípara. Esta técnica se llama tricrómica de Mason. No sé si lo ubiquen, pero aquí lo que revela es precisamente el tejido conectivo en azul, el tejido muscular en rosa, ¿no? Y eso es lo que queríamos nosotros ver en este trabajo. Bueno, Jorge, en este trabajo. Aquí hay un capilar, por ejemplo, ven. Y aquí hay otros, ¿no? Capilares. Pero bueno, se observa aquí si ustedes ven cómo se observa, es muy turgente, como, pues no sé cómo decirles, turgente, ¿no? Y vean en una joven nulípara, digo multípara, que ya tuvo varios partos. Observen cómo cambia y cómo se cambia la estructura, ¿me explico? Aquí está la uretra y la vagina. Y acá la pura vagina, ¿me explico? Vean igual, ¿no? Aquí hay otros, aquí hay musculatura, aquí hay un montón de capilares, ¿no? Que vienen. Aquí está la turgencia del tejido, la musculatura alrededor, que es esta que está aquí. Y vean cómo cambia y se reorganiza en una hembra de la misma edad, pero multípara, que ya ha tenido varios partos. ¿Me explico? Ahora, si esto lo modificamos o lo vemos conforme respecto a lo que sucede en las mujeres, que aquí hay algo bien interesante, ¿no? Aquí en el caso de las mujeres, pues obviamente viene el feto, viene abriendo toda la parte de la musculatura pélvica y perineal, que es sumamente importante tanto para el parto como para la cópula, como para la continencia de orina, como ya estuvimos platicando. Y todavía hay una, ¿cómo se llama? Maniobra que hacen los médicos, que hacen una episiotomía. Cortan aquí para que el crío salga mucho más rápido. ¿Me explico? Y ya platicamos que los cortes en músculo, pues no deberían de ocurrir, ¿no? O sea, acuérdense que la musculatura, no toda la musculatura tiene la capacidad para poder regenerarse. Y si alguien llega y corta, ¿no? Cualquier músculo que lleguen a cortar en esta zona, pues es muy probable que le cambien la función. Si aquí estamos hablando de una coneja que es paridera por excelencia, ¿me explico? O sea, si ustedes siempre dicen, ay, se reproducen como conejos, pues sí, aquí está la evidencia. Además, déjenme decirles que esto facilita el parto, ¿eh? O sea, una hembra nulípara siempre tiene mayor cantidad y mayor porcentaje de partos distóxicos y de crías nacidas muertas que una hembra multípara. O sea, esta reorganización en realidad es una reorganización para facilitar los posteriores partos. Y ya los partos se dan con mucha mayor facilidad. La cuestión aquí no es tanto el daño en la vagina y en la uretra, sino en la musculatura y no tanto en las conejas, y como sí en el caso de las mujeres, ¿no? Una mujer con episiotomía. Ahora vean cómo se reorganiza también. Esto es una mujer joven ulípara, bueno, un esquema de una mujer joven ulípara. Estos son de The Lancet, estos esquemas. Y este es un esquema, pero de una mujer joven multípara, ¿no? Equiparable la edad, pero ella ya con un parto, ¿me explico? Entonces, ¿hay también una reorganización? Sí, también ocurre una reorganización. La cuestión es que si la musculatura no se ve dañada, esta persona no va a tener problemas de incontinencia urinaria. ¿Me explico? Si la musculatura está intacta, lo único que vamos a ver son estos cambios. Pero ¿qué ocurre? Estos son los trabajos también de Delancey. Vean, este en una joven nulípara, aquí vendría la uretra, aquí está la vagina y aquí está el recto. Estas son las fascias y que están alrededor de estas estructuras que mantienen todo en su lugar junto con la musculatura estriada. Y esto es lo que llega a ocurrir durante los partos.
¿Me explico? Lo que ocurre es que hay a veces rotura de los ligamentos o rotura de los músculos y entonces todo esto se desorganiza. Este tipo de desorganización sí es lo que provoca problemas de incontinencia urinaria, ¿me explico? Este tipo de daño. Ahora bien, les decía la vez pasada que desde Kegel, que les estoy hablando de 1951, fue el primero que empezó a ayudar a las mujeres que tenían incontinencia urinaria y otros problemas. Por ejemplo, también él hablaba de anosgarmia, ¿o no? ¿Cómo es? Bueno, que no hay, o mujeres que no llegan al orgasmo tan fácilmente. También lo mencionaba él como un problema de la musculatura del piso pélvico. Entonces, ¿qué es lo que él siempre, o los ejercicios que mandan, o todavía hay muchos terapeutas y muchos médicos que mandan este tipo de ejercicio, pero les voy a decir una cosa, funciona para el tipo de incontinencia que tiene que ver con la musculatura. ¿Se acuerdan que platicábamos que hay más de un tipo de incontinencia urinaria? Y que la incontinencia precisamente de esfuerzo, o la incontinencia que tiene que ver con la musculatura, es la que se puede ver beneficiado con este tipo de ejercicio. También recuerden que es la más frecuente después de los partos y con la edad. El otro tipo de incontinencia que puede ser la mixta o que puede ser la de urgencia, ¿no? O la de sobrellenado, tiene que ver más bien con cirugías abdominales y rotura de la información, aquí está la vejiga, rotura de la información nerviosa, ya sea de ida o de regreso. Y entonces hay una alteración en la forma en cómo las mujeres orinan. Bueno, también ocurre incontinencia urinaria en los hombres, pero es muy poco frecuente. Muy poco frecuente. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Mire, se contrae tu piso pélvico, los músculos del piso pélvico por 3 segundos. Y luego relaja los músculos por 3 segundos. Y se hace esto 15, de 10 a 15 veces, o varias, o de 10 a 15 repeticiones, varias veces al día. ¿Me explico? Él incluso propone ¿cómo se llama? Esta postura, pero también te dice, ¿no? O sea, puedes hacerlo en una gran variedad de actividades diarias, como estar sentado en una reunión, como por ejemplo ahora, ¿no? Estar parado o en un stop en tu carro, en el tráfico, mientras esperas también la luz verde, o mientras estás hablando por teléfono, ¿no? O sea, siempre cuando ustedes ya saben cuál es el músculo que tienen, que otra vez vuelvo a repetir, es el que vamos y relajamos cuando vamos a orinar. En otras palabras, es el que contraemos, me explico, cuando queremos parar la orina. Y aquí les dices, háganlo 3 segundos. Una vez que ustedes ubiquen bien cuáles son los músculos, háganlo. Y estén haciéndolo, y estén haciéndolo, y estén haciéndolo, porque esto, según los reportes de Kegel, pues tenía varias mejoras, ¿no? Las mujeres con incontinencia urinaria por esfuerzo, que él no lo sabía en ese momento, pero ahora lo sabemos, aquellas que tienen ese tipo de incontinencia urinaria mejoran muchísimo la continencia. También ayuda o facilita el orgasmo, porque acuérdense que el orgasmo también es un cambio en la postura del útero con respecto a la vagina, ¿no? De hecho, es una contracción rítmica del útero, que lo que hace es absorber el espermatozoide, cambia, de hecho, se abre el cérvix y permite que haya un intercambio o un cambio de presión entre la vagina y el útero, y los espermatozoides son absorbidos. ¿Me explico? Durante el proceso de orgasmo. Entonces es también una parte importante en esta cuestión del orgasmo. Ahora, ¿qué ocurre con los hombres? Que la vez pasada discutíamos. Esto puede facilitar, o más bien puede inhibir, o pueden cambiar de fenotipo. Es que ahí, les digo que hay trabajos que hablan de 3 fenotipos, ¿no? Los que serían eyaculadores precoces, los algo así, normoeyaculadores, y los tardíos, ¿no? Los que se tardan en eyacular. Ahora, ¿cómo? A ver, déjenme hacerles una pregunta. Voy a regresar a la pantalla y a verlos. ¿Y quién me contesta cómo podríamos saber cuánto tiempo debería de ser lo común para eyacular? O sea, que un hombre eyacule. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en la rata tenemos ya bien claro esas 3 partes, ¿no? Sabemos que hay unos que son eyaculadores precoces, otros que son eyaculadores normales o comunes, y otros que son tardíos. Lo sabemos por una gran cantidad de trabajos que ya se han hecho, donde pues han estado averiguando esto y han estado estudiando
Y pues ya son muchos y muchos trabajos que conocemos y que sabemos cuáles son el tiempo más o menos que debe de ocurrir. El conejo, por ejemplo, es un animal que copula y es muy rápido, o sea, es muy rápido el que alcanza la eyaculación el macho. Es cuestión de segundos, ni siquiera creo que alcance un minuto. ¿Cómo sabríamos nosotros en el humano cuál es el tiempo común para que ocurriera la eyaculación? ¿Alguien podría darme alguna idea? En el humano, ¿eh? Aquí nada de voltear a ver modelos animales y eso. No, hablo del humano. ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Quién me dice algo? ¿Alguien? ¿O empiezo a preguntar? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí están ahí? ¿Sí me oyeron? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere participar y preguntar cómo podríamos saberlo? Digo, porque ya se sabe. Ya sabemos cuál es el tiempo que se considera normal o común. Que la norma no existe, ¿no? Sino lo común. A ver, joven Oswin. Así como los tengo. A ver, déjenme ver aquí ah, no, no, en el chat no. Déjenme ver cómo están conectados y les voy preguntando. A ver, joven Oswin, así como los tengo aquí en la pantalla. ¿Cómo se imagina usted que podría hacerse el trabajo? Joven Oswin, ¿no? A ver, pueden abrir sus cámaras para saber quién está y que pueda yo preguntarles a los que sí están. A ver, joven José Antonio, ¿ya lo vio usted? En sí, él no pregunta el tiempo, ¿verdad? Sino cómo podríamos saber. Ajá. ¿Cómo podremos saber qué es lo común? ¿Me explico? Porque digo, normal, eso va a ser complicado. O sea, ¿cuál sería el tiempo común en que un hombre debería de tardar para eyacular? No, no tengo idea. ¿No? A nadie se le ocurre. ¿A poco en serio? Está bien fácil. Profe, Dígame. bueno, yo como tal no creo que tenga un tiempo, ¿no? Pero yo siento que depende de la excitación y del hombre, ¿no? Que ya que el hombre es más visual que la mujer, Ajá. entonces depende de su entorno visual o de lo que eróticamente tenga el hombre a su alrededor, ¿no? Porque puede haber hombres que tal vez pueden venirse un poquito más antes que otros, otros pueden ser aguantar un poquito más, no sé, o sea, yo siento que depende más del cómo poder. Uy, se cortó. Pero entonces no sería de lo visual, sino como de algo más como psicológico o lo relaciono a algo más, un proceso más del cerebro, Ok, porque estímulos pueden haber muchos. ok. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero, Dígame. pues yo siento que sí entra lo que dijo mi compañera Catherine Ajá. de que los factores de, ¿cómo decirlo? Lo visual y todo eso, pero en promedio es había leído una vez que para llegar al clímax es de 5 a 15 minutos me parece, aunque puede ser antes, por lo que había mencionado mi compañera Catherine. Ok, perfecto. Fíjense bien, ya me están dando ustedes como los puntos que pueden inhibir o promover la eyaculación antes o después, ¿no? O sea, decía su compañera Katherine, pues esta parte de la estimulación, ¿no? O sea, a lo mejor la persona con la que estás te excita mucho más y entonces terminarías en menos tiempo, ¿ok? Pero eso es una cuestión cerebral, así como lo están ustedes mencionando. El cerebro. ¿Cómo podríamos quitar al cerebro de todo esto para que solamente fuera un reflejo espinal? Porque la eyaculación es espinal, ¿me explico? La eyaculación se da a nivel de la médula espinal, es un reflejo espinal. ¿El cerebro lo puede inhibir? Sí. ¿El cerebro lo puede favorecer? También. ¿Cómo quitaríamos la influencia del cerebro? ¿Cómo se les ocurre? En humanos, ¿eh?
Señorita Catherine, sí, la aportación que usted hizo, estoy de acuerdo con ella. Solo que se cortó al final, pero bueno, pero estuvo muy bien. A ver, señorita Sheila Montero, ¿cómo se le ocurre a usted? Aquí el problema sería el cerebro, ¿no? Por lo mismo que están diciendo. Ah, no, pues es que a lo mejor la persona llega muy presionada, quiere hacer un muy buen papel y entonces su cerebro inhibe que eyacule pronto, ¿no? Le dice, no te eyacules, no eyacules, no eyacules. ¿Eh? Yo considero que deberíamos o más bien se debería como de mantener al cerebro ocupado en otra cosa, distraído, pensando en otra cosa para inhibir. Ok, bueno, se me haría un poco complicado, pero bueno, supongamos que sí. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Algo diferente? Profe, así Dígame. como lo que decía mi compañera, yo he visto, bueno, imágenes así en Facebook como tipo memes, que hace referencia a que los hombres piensan en otra cosa o intentan cantar una canción o algo así para ellos tratar de distraerse. Ok, pero sería otra vez cerebral. ¿Cómo quitamos la influencia del cerebro para saber cuánto tiempo debe de ser o cuánto tiempo tarda en llegar el reflejo espinal o de médula espinal? Que no vea, o sea, quitándole lo visual. Ok, está bien, podríamos hacerlo eso, pero ya hay un modelo que podríamos utilizar. Piénsenle, ¿a quién podríamos utilizar para hacer ese experimento? Bueno, no es un experimento, esta descripción. ¿A ratón? No, 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 en humano, porque así se ha hecho, ¿eh? Se hizo en humano. Yo ando sin lentes y ahora... Ah, ya los encontré. Acá están. ¿No? ¿Qué les parecería un cuadrapléjico o un parapléjico? Es lo que le dije hace rato del bloqueo. Un bloqueo, pues. No, pero eso no están, Eso me... Bueno, eso no están bloqueados, eso están... bloquearlo parcialmente. Es que ahí ya no hay comunicación del cerebro, ¿me explico? En ningún cuadrapléjico ni ningún parapléjico Ujú. el cerebro puede comunicarse con la médula espinal. O sea, en el parapléjico depende de dónde esté la lesión, pero pues generalmente es ya la zona pélvica y las extremidades posteriores las que ya no tienen información cerebral. Por eso no pueden caminar. Y un cuadrapléjico pues tendría la información desde acá arriba, ¿no? O sea, toda la médula espinal prácticamente ya no tiene información cerebral. Pues ahí es donde se ha hecho, jóvenes. ¿Me explico? Estas personas parapléjicas o cuadraplégicas, hay parapléjicos que sí tienen dañados, por ejemplo, los centros que controlan la erección. Y ahí sí no hay forma, ¿me explico? Porque se dañaron la zona. Ahí sí ya no, ni siquiera van a tener erecciones. Pero un parapléjico puede y un cuadrapléjico puede perfectamente tener erecciones, ¿me explico? Solo que no va a llegar o nunca va a tener el orgasmo porque el orgasmo es cerebral. Y para que llegue al orgasmo necesita la estimulación peniana. Entonces esa estimulación ya no llega al cerebro. Él no va a poder tener un orgasmo al momento de eyacular. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo con lo que les estoy diciendo? Bueno, pues en estos individuos pues se ha hecho y ya tiene mucho tiempo que se describió. Y su compañera tiene razón, solo que ella nos daba el rango de 5 a 15 minutos. En realidad más o menos el promedio está entre, bueno, no entre como 8 minutos más o menos es el promedio. ¿Me explico? El rango es ese, entre 5 y 15 minutos. Ya hay individuos que tardarían 5 minutos. Aquí podríamos incluso tratar de equipararlo con lo que les platicaba de la rata. De que hubiera algunos que eyaculan precozmente, es decir, aquellos que están alrededor de los 5 minutos, aquellos que están en la parte normal, que estarían por los 8 minutos, 9 minutos, y aquellos que serían de eyaculación retardada, pues arriba de los 15 minutos. ¿Sí me explico? Pero esa es la forma. Aquí la idea era cómo eliminamos al cerebro, ¿no? Pues no pueden hacer el experimento, ¿no? Pueden llegar a una persona y decirle, te voy a cortar la médula espinal nada más para ver Vamos a checar cuánto tardas en eyacular sin cerebro. Pues no se puede, porque no puedes volver a conectar la médula espinal, ¿no? Y en rata, pues digo, sabríamos lo que ocurre en la rata, pero no es equiparable a lo que ocurre en el humano. Porque acuérdense que las ratas, junto con los conejos, son animales que son altamente depredados por otros animales. Aquí la cuestión es que si ellos tardan mucho tiempo eyaculando, podrían ser, o sea, fácilmente cazados. Por eso, entre más depredado es un animal, o más presa es un animal, menos tarda en la cuestión sexual. Si un conejo tarda menos de un minuto, ¿me explico?
copula y vámonos, porque donde los agarran ahí, o sea, cualquiera, coyotes, lobos, lo que sea, se los pueden comer. Las ratas iguales, aunque las ratas tardan un poco más de tiempo porque viven de manera subterránea. ¿Me explico? Ahí hay una cuestión que es, viven en galeras subterráneas, generalmente copulan en esas galeras y tardan un poco más de tiempo que el conejo. Pero un poco más de tiempo debe de andar como por los 7 minutos, dependiendo el modelito que les digo. Si es pero lo común sería más o menos alrededor de 7 minutitos que tarda la rata. Y eso ya es pues equiparable más o menos al humano, aunque nosotros no somos tan depredados, ¿me explico? O no deberíamos ser tan depredados. Aún así es una parte vulnerable. O sea, la parte de la conducta sexual es una parte vulnerable para cualquier especie. Generalmente están concentrados en la cópula y pierden lo que está alrededor. ¿Me explico? Lo que hay alrededor. Por eso es que la cópula es un evento que está altamente regulado. A ver, ahí les doy otra pregunta para que razonen. Generalmente, en casi todas las especies, solo ocurre la cópula cuando la hembra está periovulando. ¿Me explico? Ahí les va un ejemplo. Los venados tienen un periodo de reproducción, generalmente es en verano, cuando hay abundancia de alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando ocurre la cópula. Pero las hembras están periovulando. Ya están ahí en proceso de periovulación. ¿Qué sucede cuando no hay ovulación? Por ejemplo, ya en los meses fríos, las hembras rechazan a los machos. Los patean. Bueno, el evento está tan regulado que los machos retraen los testículos. No hay testículos la mayor parte del año. Los vuelven a desarrollar justo para la época reproductiva. Es un evento costoso, es un evento que lleva mucha energía implícita. Por lo tanto, cuando no va a haber reproducción, se retraen los testículos. ¿Me explico? El único animal que tiene periodos de reproducción y los machos no retraen los testículos son los perros. Los perros siempre tienen los testículos, o los cánidos en general, siempre tienen los testículos, aunque no siempre hay hembras disponibles. 2 veces al año entran en celo las perras. ¿Me explico? Pero los machos siempre tienen testículos, siempre están como listos para copular. Muy bien. Esto ocurre de esa manera. En la rata, por ejemplo, solamente 3 días está disponible para copular. Si el macho se acerca antes de esos 3 días o después de esos 3 días, la hembra lo rechaza, lo muerde. Yo he visto ratas, o sea, ratonas, o hembras de rata, pues, arrancarle pedazos de oreja a los ratos, a los ratos machos, ¿no? A la rata macho. ¿Me explico? Pero ahí es ¿cómo se llama? Su ciclo reproductor es de alrededor de 5 días. ¿Me explico? Cada 5 días la hembra está dispuesta a copular. Bien. ¿Quién me contesta por qué en el caso de los humanos, a pesar de que no haya periovulación, las hembras pueden copular? Es decir, las hembras pueden copular, la hembra del humano, las mujeres pues, puede copular potencialmente hasta cuando no hay absolutamente forma de quedar embarazadas, cuando están perimenstruando. ¿Quién me contesta por qué? ¿Por qué las mujeres? Ajá, dígame. Bueno, yo pienso que ahí influiría mucho lo de los sentidos, ¿no? De la vista, el tacto y el olfato. Digamos, pero, o sea, la mujer siempre está Tal como... vez sería porque no lo vemos como una medida de reproducción, sino pues digamos, de entretenimiento, porque pues los animales pues obviamente sí son por medidas de que se tienen que reproducir. Ok. Por eso lo hacen, me imagino que en ese tiempo, en ese periodo. Ok, está muy bien. Acabas de dar con un punto. Las pocas especies que copulan cuando no hay forma de quedar embarazadas, generalmente tienen una mayor capacidad cognitiva, es decir, mayor corteza cerebral, y utilizan el sexo como una manera de socializar. Esa es una explicación válida, ¿me explico? O sea, que se utilice el sexo como una forma de socializar más que una forma de reproducción. Me parece bien adecuada. Ok, ahí les van otras dos que se han dicho, o cuando menos otra. Se le llama de manera biomédica, es que abaratan la cópula. Abaratar significa que es menos costosa para la hembra una cópula. ¿A qué me refiero con eso? En la coneja, por ejemplo, es una ovuladora refleja. La mujer es una ovuladora espontánea. Ahí va la explicación de qué es eso.
Las ovuladoras reflejas necesitan al macho y la estimulación del macho para ovular. Pero eso implica que si la hembra seleccionó mal, ¿me explico? Por alguna razón seleccionó mal, ¿qué va a ocurrir? Pues que el macho que la copule va a tener alta probabilidad de ser el padre porque le va a provocar la ovulación del macho. Eso ocurre en los lagomorfos, que son los conejos, liebres, picas. También ocurre en todos los felinos. Todos los felinos es lo mismo, son ovuladoras reflejas. En el caso de las mujeres y otras hembras de la naturaleza, o hembras, son ovuladoras espontáneas. No importa si hay un macho o no hay un macho cercano, van a estar ovulando. ¿Qué sucede si una hembra del humano, o más bien la hembra del humano lo que hizo fue utilizar la cópula como una manera de seleccionar también al macho? ¿Me explico? Y ahí les va un trabajo precioso que se hizo en Inglaterra, preciosísimo, donde las personas que aceptaron entrar bueno, no fue un experimento, en el estudio, se le pedía a las mujeres que abiertamente aceptaban estar casadas y tener un amante. ¿Me explico? O sea, eran casadas y abiertamente, bueno, no abiertamente, para el estudio aceptaron tener un amante. Se les pedía a las mujeres que en un calendario anotaran la fase del ciclo, ¿no? Es decir, cuándo entraban a menstruación, cuándo salían de menstruación, y que anotaran en ese mismo calendario cuándo tenían relaciones sexuales con el marido y cuándo tenían relaciones sexuales con el amante. Ahora bien, había diferencias asociadas al ciclo reproductor de la mujer. ¿Cuándo creen ustedes que copulaba con el amante? O las mujeres copulan con el amante. Muy bien contestado. Así es, joven José. Hola, hola, no alcancé a escuchar, pero el joven José les ganó a todos, el joven José Antonio. Sí, las mujeres que abiertamente tienen una relación extramarital van y copulan con el amante cuando están periovulando. Y copulan con el marido cuando están perimenstruando, o sea, cuando no hay forma o hay menos posibilidades de quedar embarazadas por el marido. Y quedar embarazadas o con mayor facilidad por el amante. ¿Me explico? Y eso no es algo que la mujer lo haga a propósito, ¿no? ¿Me explico? O sea, en ese trabajo, y es en Inglaterra, ¿eh? Y ese grupo ha hecho cosas bien interesantes. Ese grupo de investigación. En humanos, ¿eh? Así es, haciendo. Ahorita les voy a platicar otra cosa que hizo en humanos. Por esto que les estoy diciendo es bien interesante, porque las mujeres no lo sabían. O sea, ellas simplemente marcaban cuándo iban cuándo copulaban con el marido, cuándo copulaban con el amante, y marcaban su periodo menstrual. Y los investigadores con toda esa información, lo que notaron era eso. Las mujeres que abiertamente tienen un amante, o bueno, no abiertamente, que tienen un amante, copulan con él en los periodos de periovulación, cuando hay mayor probabilidad de quedar preñadas. Eso no implica que van a quedar preñadas, ¿me explico? Sino que ya es algo que traen en los genes, o que traemos en los genes. Ese mismo grupo, fíjense bien, se puso o trabajó con un grupo de prostitutas. A este grupo, lo hizo además en Ámsterdam, no sé si lo sepan, pero en Ámsterdam la prostitución es legal. De hecho hay sindicatos y las mujeres tienen seguros, o sea, es una cosa bien allá, ¿no? No se hace de manera como en otros lugares. Bueno, con estas mujeres en Ámsterdam se les pidió que por favor anotaran lo mismo en un calendario, su periodo, cuándo entraban en menstruación, cuándo salían de menstruación, para saber cuándo ovulaban, y se les pedía que todos los días que trabajaban colocaran cuánto dinero ganaban por día o por el tiempo que ellas salían a trabajar. No, pues tal día gané tanto, tal día gané tanto, tal día gané tanto. Bueno, las mujeres cuando están periovulando ganaban más dinero. ¿Eso qué implica? Que los machos, de manera inconsciente, reconocemos una mujer cuando está periovulando a cuando está perimenstruando. Pero tampoco lo hacemos consciente, ¿me explico? No lo sabemos, o sea, no es que lleguemos un día al salón y digamos, ya vi, tú estás periovulando, ¿no? No, tú no. Eso no ocurre, ¿me explico? Pero yo creo, porque pues digo, también fui estudiante, y de repente decimos, ¿no? Oye, ¿ya viste a fulanita, ¿no? Como que hoy se ve diferente, ¿no? Se ve mucho más atractiva. Es muy probable que ese se ve mucho más atractiva, es porque en realidad está periovulando.
y algo nos está atrayendo o nos está llamando la atención, que tiene que ver con un montón de cuestiones más. ¿Sí me explico? Estos trabajos, fíjense bien, son de conducta, ¿eh? Y son de conducta en humanos. Y a veces trabajar con conducta en humanos es complicado porque tenemos que entrar a cuestiones de psicología y recuerden que la psicología aún no es aceptada como ciencia dura. Se acepta más como una ciencia social o ciencia blanda en el sentido de que no tiene los métodos tan estrictos como para que cada vez que ustedes repiten un experimento encuentren lo mismo. ¿Me explico? Generalmente va a variar por los métodos que la psicología tiene, que no son tan estrictos. Bueno, no es que no sean estrictos, sino que todavía no están bien establecidos. Todavía hay muchos parámetros que no entendemos o no se entienden. Por eso es que se reconoce como una ciencia más blanda, ¿me explico? Y aún así se puede trabajar con cuestiones de biología en humanos, ¿no? Con esto que estoy platicándoles ahora, que fueron trabajos boom. Otro trabajo de este grupo se pusieron a hacer cuando salió las pruebas de ADN para paternidad, ¿no? Que fue una cosa interesantísima. Ahorita les platico por qué. Pero cuando salieron estos análisis de ADN para paternidad, de inmediato este grupo dijo, vamos a revisar en una población en Londres, ahí fue en Londres, que aceptaron trabajar también, varias mujeres que aceptaron hacer pruebas de ADN con sus hijos y con los papás de los hijos, y un 17% de los analizados, el primer hijo, el primogénito, no era hijo del que ostentaba ser el papá. Un 17%. ¿Me explico? Causó una controversia tremenda porque no sé, mucha gente no lo quiere replicar en otros lados, ¿me explico? Porque se supone que los ingleses son muy fríos, y hay sociedades que son mucho menos frías y que por ahí podríamos ir pensando que hay también un alto porcentaje de hijos que no son del que ostenta ser el padre. ¿Me explico? Eso es otra estrategia. Las mujeres tienen muchas estrategias a la hora de la reproducción, muchas. Ahora, ¿por qué fue interesante esto del ADN que les digo? Porque durante muchos años se dijo que las únicas especies realmente monógamas eran las aves. La monogamia no se entiende, o más bien se entiende mal. Generalmente cuando hablamos de monogamia pensamos como en las águilas, ¿no? Decir que, bueno, hay otros por ahí, otras aves que son monógamas. Monógama, en sentido estricto, la monogamia en la naturaleza es una sola pareja por periodo reproductivo, no para toda la vida. Esa es la monogamia. ¿Me explico? O sea, eso significa que esta temporada reproductiva solo estoy con una pareja y no copulo con nadie más, pero no implica que la próxima temporada reproductiva, dentro de un año, sea la misma pareja. Puede ser otra. Esa es la monogamia. La monogamia como nos la han planteado, así de, es con uno solo y durante toda tu vida, ocurre como en el 1% de las especies. ¿Me explico? Si tienen dudas de cuál es el sistema reproductivo humano, se le llama monogamia aparente y muchos otros le llaman promiscuidad. Es decir, las mujeres son capaces de copular con muchas parejas, los hombres son capaces de copular con muchas parejas. Y aquí no hay diferencia, ¿eh? Muchas veces dicen, no, pero es que los hombres son más infieles, ¿no? No. Todos los estudios que se han hecho para probar quién es más infiel han dado la misma potencial de infidelidad entre hembras y machos. La diferencia radica en la evolución. Es decir, los machos, al ser 20% más grandes y fuertes, no tuvieron la necesidad evolutiva de esconder esas infidelidades. Las mujeres sí, porque una mujer puede ser golpeada por un macho y sufrir daños. Entonces, ¿qué ha ocurrido a lo largo? Ay, mire, ya llegó Mairani. Ya le corrieron el chisme. ¿Qué es lo que hacen o qué han hecho las hembras del humano o las mujeres? Pues es ser mucho más cuidadosas con respecto a ser sorprendidas. Entonces, piénsenlo bien. A una mujer va a ser muy difícil que uno como hombre le descubra que es infiel. Pero una mujer es muy fácil que nos descubran a los hombres siendo infieles. ¿Por qué? Porque dejas el mensaje ahí, el papelito, el número. ¿Me explico? Porque no tienes la necesidad evolutiva, nunca ocurrió. En cambio, las mujeres sí. Las mujeres pueden sufrir mayor daño si son descubiertas en un proceso de infidelidad. Ahora, eso no implica que todas las mujeres son infieles o todos los hombres son infieles. No. Implica que hay una campana de Gauss. Hay individuos que son totalmente fieles, que no
copulan con ninguna otra pareja, pero son los menos. La mayoría está en el centro de la campana de Gauss, es decir, somos fieles lo más que podemos, o somos fieles alrededor de entre 5 y 7 años, y los que no pueden ser fieles, que estarían en la otra colita de la campana de Gauss. ¿Me explico? Pero la fidelidad, calculada también en humanos, dura entre 5 y 7 años. ¿Me explico? Eso es lo que dura. En lo más o menos lo común. Y tendría que ver que en otro momento vamos a platicar. Bueno, si da la oportunidad. Perdón, ¿alguien habló? Profe, yo tengo una duda. Claro. Bueno, ya sí que usted está mencionando todo sobre la copulación y todo eso, entre cómo los hombres se atraen o les llama la atención más las mujeres en sus lados cuando es la fertilidad, ¿no? Ajá. En dado caso, por ejemplo, aquellas personas que son atraídos por el mismo sexo, Ujú. aquí qué pasa, ¿no? Porque al menos ya sabemos que la mujer pues en ese tiempo de fertilidad empieza a soltar un montón de hormonas y es lo que atrae al hombre, ¿no? Las feromonas, sí. Ajá. Entonces, pero en este caso el hombre no tiene fertilidad ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que atrae o qué es lo que pasa para que haya una atracción? Ajá. Mire, muy, muy buena pregunta. ¿Qué cree que se ha estudiado mucho más la parte de las feromonas femeninas en la atracción masculina? Y hay dos feromonas que se han estudiado mucho. Uno se llama afrodisina y el otro se llama copulina. Se descubrieron en la rata y se sabe que en el humano también hay. La cuestión en el caso del humano es que también hay feromonas. O sea, los hombres soltamos feromonas que van junto con el odor tipo. No sé si alguna vez platicamos del odor tipo, que les decía, cada uno de nosotros tiene un olor individual que tiene que ver con la alimentación, nuestra genética, la cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo y nuestro sistema inmunológico. A eso súmele las feromonas que estaríamos liberando. Este cóctel de química odorífera o de olor es lo que atraería a una mujer, ¿me explico? Es lo que permite a la mujer determinar si el macho le parece atractivo desde el punto de vista químico, no visual y no cerebral, sino químico, que son las tres partes. Ese mismo sistema se utiliza en la parte de la homosexualidad porque hoy en día ya sabemos o ya se tiene mucha más evidencia y es mucho más claro que el homosexualismo se nace con él, no se hace. Es decir, los procesos donde se masculiniza el cerebro tiene que ver con las cuestiones de los receptores a hormonas. Muy temprano, cuando el embrión está desarrollándose, se libera la primera cascada de testosterona, que lo que hace es irse por conductos, o sea, la línea normal sin testosterona es irse por hembra, ¿no? O sea, si no hay testosterona, el individuo va a ser hembra. Cuando hay testosterona, entonces los conductos cambian a los conductos machos. Los ovarios se transforman o en lugar de desarrollarse ovarios, se hacen testículos, se desarrolla un pene, etcétera, etcétera. Pero también se masculinizan áreas cerebrales, ya bien claras también, ¿eh? Ahorita no les recuerdo todas, pero ahorita les paso quién y pueden escucharlo y van a aprender más de homosexualidad masculina. ¿Y qué sucede con esos núcleos? Que se tienen que masculinizar en esta etapa embrionaria. Porque las hormonas ya no masculinizan en la pubertad, ¿eh? En la pubertad solo activan los núcleos que ya están masculinizados. En otras palabras, un individuo que no tuvo suficiente testosterona o suficientes receptores a testosterona en áreas cerebrales claves del comportamiento, no va a tener un comportamiento masculino. Va a tener un comportamiento, tampoco un comportamiento femenino, o va a estar en un comportamiento intermedio. ¿Me explico? Depende qué tan masculinizado esté su sistema. Si ustedes se ponen a leer más cuestiones de la sexualidad, de cómo se da la sexualidad, se van a dar cuenta que cuando menos hay 5 sitios donde se define la sexualidad. No es tan sencillo como de repente quieren decirlo, macho y hombre, ¿no? O sea, incluso cuando hicieron en las Olimpiadas hacían un comité donde hacían desfilar a los deportistas sin pantalones, sin calzones. Y todos aquellos que tuvieran pene eran determinados como hombres y todos los que no tuvieran pene eran determinados como hembras. Y hasta que se entendió que había ambigüedad sexual, que eso no es totalmente, que hay un montón de síndromes. Ahorita les puedo mostrar el síndrome rápidamente porque está el tema interesante, pero fíjense,
el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Este síndrome de insensibilidad a los andrógenos fue primeramente descubierto en top models. Ahorita les voy a poner algunas mujeres que tienen ese síndrome de insensibilidad. Bueno, este también es otro rollo. Esta mujer que tiene un montón de testosterona, ¿sale? Pero no es un síndrome, yo no estoy tan seguro. Ay, no me puso todas las imágenes, pero hay mujeres que son sumamente guapas, ¿me explico? Que tienen un insensibilidad en realidad son genéticamente machos, son XY, pero no tuvieron nunca receptores. ¿Me explico? Miren, por ejemplo, que es muy común en algunos lugares asiáticos. Ella es fenotípicamente mujer. O sea, fenotípicamente. ¿Qué significa? Que tiene características sexuales secundarias de mujer. Pero si le hacen un cariotipo, es XY. ¿Me explico? Esto que están viendo ustedes aquí es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Por lo tanto, la parte de la sexualidad no la hemos entendido, pero para nada. No. Déjenme ver. Y entre ellos, aquí rápidamente, porque se nos va a acabar el tiempo, está Alonso Fernández Guasti. Alonso tiene años estudiando la homosexualidad. Años. Y aquí está su webinar, ¿eh? Aquí en esta página. Si ustedes quieren entrar, creo que dura como hora y media o 2 horas hasta hoy en día. Hasta si tienen como dudas acerca de precisamente esta cuestión del homosexualismo, ¿eh? Es bien interesante y es bien interesante entenderla desde el punto de vista biomédico, no psicológico, ¿eh? Nada que ver. Aquí lo que ustedes tienen que pensar es precisamente en la parte del, no estábamos acá, espérenme. Acá, en la parte biomédica del asunto, no la parte psicológica. Eso no les va a explicar nada. Hay que entender la parte biomédica, desde qué es lo que hace que el sexo se defina hasta que aparezca la sexualidad. Y es un proceso largo. Y eso te va a dar una idea de por qué hay individuos que son bisexuales, por qué hay individuos que son homosexuales, por qué hay heterosexuales, ¿no? Acuérdense que según Kinsey, que es el único biólogo que se ha puesto a estudiar conducta humana y sexual, la escala de Kinsey te dice, la sexualidad también está explicada ahí, y mucho tiene que ver también con receptores a olor, ¿eh? Si no tienes buenos receptores a olor, te vuelves asexual. No, jamás muestras sexualidad porque no tienes esos iniciadores. Se nos acabó el tiempo. Hablar de sexo siempre es interesante. Mañana vamos a comenzar ya hablando de cuestiones clínicas. Si tienen más dudas respecto a esto, podemos iniciar con esto y luego nos vamos ya a ver los estudios clínicos y la próxima semana aterrizamos todo lo que hemos visto en conceptos. ¿Me explico? Todo lo que hemos visto tiene su conceptualización. La semana que entra vamos a estar revisando esa conceptualización para que todos aterricemos en lo que estamos viendo. Si no hay más dudas, jóvenes, nos escuchamos el día de mañana. Muy buen inicio de semana, jóvenes. Gracias, maestro. De nada, de nada. Gracias.